Gracia y paz, hermanos. Buenos días a todos. Es una alegría, una vez más, poder compartir la palabra del Señor con ustedes en esta mañana. Y yo les invito a que abran sus Biblias en el libro de Eclesiastés, capítulo de número 7. Eclesiastés, capítulo 7, versículos de 1 al 14. Yo voy a leer y pido que ustedes acompañen la lectura con atención y reverencia a Dios. Versículo 1. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar de la risa, porque con tristeza de rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Buena es la ciencia con herencia, y provechosa para los que ven el sol. Porque escudo es la ciencia, y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias por inspirar Salomón a escribir estas palabras, y hoy nosotros podemos leerla y meditar en ella. Pedimos tu bendición sobre nosotros. Ayúdanos a comprender lo que leemos. Habla, oh Dios, a nuestro corazón a través de tu santa palabra. Así lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ¿alguna vez se han detenido a pensar en qué es lo que de verdad importa en esta vida? ¿Qué nos da una felicidad, un éxito o una paz que duren? La vida nos sorprende a cada rato. Hay momentos
de alegria imensa. E outros que são provas tão duras que nos fazem dudar de quase tudo. Passamos os dias perseguindo sonhos, buscando algo de prazer, tratando de esquivar o dolor, o sofrimento. E em meio de tudo isso, às vezes nos sentimos como que correndo em uma rueda sem fim, sem chegar a nenhum lado. Esse é o grande dilema do predicador, o autor de Eclesiastés. Esse autor se atreve a enfrentar a realidade como ella é. Ele não lhe tem medo a mirar de frente as realidades mais incômodas de nossa vida bajo o sol, e nesse mundo roto por el pecado. Hermanos, hoje vamos a meditar em Eclesiastés capítulo 7, versículo 1 al 14. Um passagem que nos reta a ver a vida de uma maneira completamente distinta. Se tuviera que resumir o texto que acabamos de ler em uma frase, seria esta: a verdadeira sabedoria nos chama a pensar com seriedade, a depender com humildade de Deus, a valorar mais o caráter e a correção que os placeres passageiros, aceptando que Deus tem o controle de todo lo que nos passa. E para entender bem essa ideia, eu vou apresentá-la em 3 partes. Primeiro, um coração que pensa. Segundo, um espírito firme. E terceiro, a mano de Deus. Empecemos com o primeiro ponto. Um coração que pensa. El caráter por encima del placer. Versículos de 1 a 6. Dice: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar de la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como un estrépito de los espinos bajo de la olla, y también esto es vanidade. Hermanos, el predicador aquí arranca con unas comparaciones que de entrada suenan raras, ¿no? Incluso un poco pesimista a mi manera de ver. Dice: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Aqui necessitamos parar por um momento. Como é isso? Mejor é o dia da morte que o dia do nascimento. Se nós celebramos os nascimentos e lloramos em los funerales, como que o autor de Eclesiastés disse que mejor é o dia de nascimento? Ele nos pide que miremos mais allá de lo que é óbvio.
una buena fama, un buen nombre, no es solo una etiqueta. Es el resumen de quién eres, de tu carácter, de lo que dejas en los demás. Y eso dura mucho más que el aroma de un perfume caro, que al final es un lujo que desvanece. De hecho, hermanos, algunos teólogos recuerdan que estos perfumes também se usavam para embalsamar a los muertos. Y lo que hace aquí es el contraste todavía más fuerte. Tu reputación, dice Salomón, tu reputación en vida vale más que un cuerpo perfumado en la tumba. E essa ideia sigue quando prefere a casa del luto a la casa del banquete. Não é que quiera Salomão que vivamos amargados ou de funeral em funeral. Não é essa a ideia. A ideia é que um velório es que en un velorio la realidad de que nuestra vida es corta se nos pone de frente. En cambio, una fiesta muchas veces nos distrae de esta realidad, que un día estaremos frente a la muerte, que nuestra vida en este mundo caído es corta. Em um funeral, te das conta de que quão frágil é a vida bajo el sol. E isso, que hace com nós? O que hace contigo? Te obriga a pensar em como estás vivendo e para quê. El que é sábio toma essas verdades e las pone en su corazón. Es decir, deja que ele cambie por dentro. Hermanos, de hecho, quando vamos a um velório, además de considerar o sofrimento de la família involucrada nesse velório, muitas vezes somos levados a considerar nossa vida, a refletir sobre a maneira como nós vivemos neste mundo e como creyentes, como nós vivemos nossa vida delante de Deus. E o que Salomão está dizendo aqui, então, é que este refletir sobre a vida, muitas vezes, lo hacemos quando estamos frente à morte. E por outro lado, quando estamos em fiestas, nos distraímos com a fiesta e não pensamos acerca de quão passageira é a vida. Por isso, disse que a tristeza que nos leva a reflexionar e a cambiar é buena, porque o rosto triste endereza o coração. Não habla de uma amargura ou um enojo com a vida, sino que habla de essa seriedade que nos leva a buscar a Deus e a sanar por dentro. O sábio Salomão dijo que o sábio se inclina a esta reflexión, mientras que el necio solo busca la risa superficial para no pensar. E nessa mesma linha, nos diz que
en el verso 5 que es mejor oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Hermanos, a nadie le gusta que lo corrijan, pero aunque sea incómodo, es lo que nos ayuda a crecer. El padre que corrige a su hijo lo está ayudando a crecer. Y nosotros, cuando somos corrigidos, por ejemplo, en el contexto de nuestros trabajos, estamos siendo de alguna manera corrigidos y eso nos ayuda a crecer. A nadie le gusta que lo corrijan, pero la risa del necio, en cambio es como el fuego que se hace con espinos secos, como dice el versículo de número 6, hace muchos ruidos, muchas chispas, pero se apaga enseguida y no calienta nada. Es puro ruido. No hay alegría verdadera. Es algo hueco que no lleva a nada que valga la pena. Pero para tener esa sabiduría se necesita humildad. Humildad para enfrentar las verdades difíciles de la vida y de la muerte y usarlas para crecer, mas crecer de verdade. Y el salmista, en el Salmo de número 90, versículo 12, dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. El salmista, en este contexto del Salmo, está meditando sobre la eternidad de Dios y la transitoriedad humana. Y cuando el salmista hace esa meditación, acaba rogando a Dios que le enseñe a contar sus días de maneira a ter ou alcançar um coração sábio. Pero buscar ser sábios, mis hermanos, não nos hace imunes a los problemas del mundo roto por el pecado. Isso nos leva ao segundo ponto desse sermão, um espírito firme. Mira comigo outra vez que diz o versículo de número 7 hasta el versículo 10. Ciertamente la opresión hace entotecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Hermanos, el sabio Salomón no vive en una burbuja. Salomão sabe como funciona o mundo e conhece a maldade humana. E por isso nos advierte que a opressão entontece al sábio e o soborno corrompe o coração. Esta é uma observação muito realista. Nos muestra lo frágiles que somos. Incluso a pessoa mais sábia pode terminar actuando como um necio se está bajo muita pressão ou se cede a la tentação de um soborno.
La injusticia puede torcer nuestra forma de ver as coisas e o dinheiro fácil pode destruir a integridade de uma pessoa. Isso nos recuerda uma verdade profunda de nossa fé. O pecado nos ha afetado a todos de pés a cabeça. E por isso, hasta o mais sábio pode cair em la trampa, pode cair em pecado. Por isso, o predicador nos pide paciência. Versículo 8 diz: vale mais o fim de um assunto que seu princípio. Vale mais ser paciente que ser arrogante. La paciência e el no rendirse são virtudes claves, são virtudes fundamentais em la vida cristiana. O verdadeiro valor de algo se vê al final, no al princípio. E a pessoa que sabe esperar é muito melhor que a pessoa orgulhosa, que a pessoa impaciente. Hermanos, este consejo de Salomão nos invita a ter esperança no plano de Deus. E nos chama a não deixar-nos levar por el enojo. Porque el enojo rápido é uma trampa de nécios. É algo que se queda a viver em seu coração. E nós sabemos, como nos ensinam as Escrituras, que a paciência não é algo que fabricamos por nós mesmos. A paciência, segundo as Escrituras, é um fruto do Espírito Santo, como nos ensina o apóstolo Pablo em sua carta escrita aos Gálatas, capítulo 5, 22, quando aparece a paciência como fruto do Espírito. Finalmente, Salomão nos adverte sobre uma necessidade muito comum. Nunca digas, porque todo o tempo passado foi melhor. Não é sábio fazer essa pergunta? E a todos passa, verdade? Decimos, aqueles tempos sim eram buenos. A vezes dizemos que quando nós éramos jovens era um bom tempo. Pero Salomão nos ensina que não devemos actuar dessa maneira. O predicador critica essa nostalgia que nos hace idealizar um passado que, se nós fôramos honestos, seguro que não era tão perfeito como lo recordamos. Havia dificuldades, havia quejas. Agora, quejar-se do presente e estranhar um passado idealizado demonstra uma falta de sabedoria e, no fundo, falta de confiança em que Deus está conosco aqui e agora. Então, o conselho de Salomão é: em lugar de viver atrapados em um passado que já não existe, a Bíblia nos chama a viver com sabedoria em el presente, pero com um espírito firme, confiantes em que Deus está em el controle de todas as coisas. Pero, como podemos manter firmes em el mundo roto por el pecado? El predicador nos dá uma guia en el último punto del sermón. Versículos 11 al 14. La mano de Dios.
Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. En estos últimos versículos, Salomón nos lleva al corazón de la sabiduría de este libro. Rendirnos con humildad al control soberano de Dios. Antes, sin embargo, nos da un consejo práctico. Buena es la sabiduría con herencia, es decir, ser sabio es bueno, pero si además tiene recursos, es todavía más útil en esta vida. Tanto la sabiduría, mis hermanos, como el dinero son como un escudo, nos dan ciertas protecciones. Pero Salomón nos aclara que la sabiduría es superior porque da vida a sus poseedores. Y esta vida no es solo vivir más años, es una vida con propósito, con sentido, una vida plena para nosotros, apunta a la vida eterna que tenemos en Cristo, quien es la sabiduría de Dios hecha carne. Y aquí viene la idea central. Considera la obra de Dios. ¿Quién puede enderezar lo que Él ha torcido? Hermanos, este versículo de número 13 es un llamado a reconocer la soberanía de Dios. En otras palabras, reconocer que Dios tiene el control sobre todas las cosas. Y la palabra que aparece en este verso, la palabra torcido, no significa que Dios haga el mal. Significa que Él permite y ordena cada circunstancia que desde nuestro punto de vista parecen torcidas, parecen difíciles y sin sentido. Y la verdad fundamental es que nosotros no podemos enderezar lo que Dios ha dispuesto, lo que Dios ha hecho. Y nuestra mente es finita. No podemos meter al Dios infinito en una caja, en una cajita. No podemos entender todos sus planes y mucho menos cambiarlo. La soberanía de Dios es la doctrina que nos enseña que Dios tiene el control absoluto, abarca todo lo que pasa, lo bueno y lo malo, como parte de su plan eterno. Entonces, ¿qué hacemos? Hermanos, pongan su atención aquí. El consejo final de Salomón es increíblemente práctico. Mira el consejo. En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Aquí el consejo es doble. Primero, cuando las cosas vayan bien, el consejo es disfrútalas.
agradece e vive o momento. E quando o dia é malo, detente, pensa, considera, e esse verbo aqui, considerar, não é quedar-se de braços cruzados pensando, sino reflexionar e buscar a mano de Deus em meio da prueba. Deus, a propósito, não nos deixa ver o futuro para que não podamos predecirlo, nem tampouco controlá-lo. E assim nos obriga a depender de Ele, cada dia, a cada hora, a cada instante. E como crentes deveríamos abraçar essa verdade. Deus tem todo o controle. E su mano está em cada detalhe de nossa vida, incluso no sofrimento, para o bem de los que lhe amam. Hermanos, isso nos leva a uma conclusão llena de esperança. Mira, este passagem de Eclesiastés nos ha abierto los ojos a uma sabedoria que vai mais allá de lo superficial. Salomão, com essa mirada tão honesta sobre lo passageiro que é a vida, nos ha levado a uma sola conclusão. Devemos confiar com humildade em um Deus que tem todo bajo controle. E a lição é que não podemos controlar nossas circunstâncias, ni tampouco entender por completo os planos de Deus, pero sí podemos viver com sabedoria se aceitamos sua vontade em todo. E para nós que vivimos de este lado de la cruz, toda essa sabedoria apunta a uma sola pessoa. Toda essa sabedoria apunta a Cristo, a Jesus. Ele é a sabedoria de Deus, aquele que tomou lo mais torcido que podamos imaginar e la convirtió en el camino de la salvación. En él la vida que da la sabedoria se convierte en la vida eterna. A la luz de isso, les dejo três coisas práticas para levar-se esta semana. Primeiro, cuida de tu coração, mais que tu reputação ou tus placeres. Recuerda, mis hermanos, vale mais la buena fama que el buen perfume. Inverte em lo que dura para sempre. Inverte em tu integridade, em tu relação com Deus, em tu consciência limpa. Uma vida centrada em Cristo construye algo eterno, muito mais valioso de qualquer fama ou riqueza neste mundo roto por el pecado. Segundo, não lhe tengas miedos a los momentos difíceis. Não huyas de la casa de luto, de esses momentos em que a vida te obriga a pensar em lo que de verdade importa. Uma tristeza que te acerca a Deus é mais útil que 1000 risas vazias. E tampouco te quedes atascado em la nostalgia, pensando que o passado foi melhor. Enfócate en el presente, pedindo-lhe a Deus um espírito paciente, um espírito firme, sabendo que sua graça te sostiene hoje. Terceiro, confia
ciegamente en la mano de Dios, en las buenas y en las malas cosas de la vida. Considera la obra de Dios en todo lo que te pase, reconociendo que no puedes cambiar lo que Él ha dispuesto. En los días, bueno, goza del bien, con un corazón agradecido. Y en los días malos, considera com fé que Deus também está obrando allí para tu bem. Não tienes que entenderlo todo, só tienes que confiar que tu Padre Celestial, em sua infinita sabedoria, em sua soberania e providência, tiene o controle e seu plano, aunque a vezes não entendamos, é perfeito. Hermanos, mi deseo e mi oração é que esta sabedoria iluminada por Cristo guie nossos passos e nos dê paz essa semana e para sempre. Vamos orar. Padre, graças uma vez mais por dar-nos